Sí. Sí, sí, sí. Deus enviou o seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, enfrentou manhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que não enfrentarei. Sin miedo entonces tendré victoria y allí en la gloria ya veré mi Redentor. Y porque vive, enfrenté mañana. Porque vive, ya no hay temor. Porque yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús. Ahora quiero llamar a una pianista bien que me agrada todos sus mercedes.
Ahora sí, sacar dos. En primer lugar, o son doar, en segundo, o aleluya le dieron a todos.
Ahora Valen a tocar una canción de Drake llamada Llevas Heart. Un aplauso a él. Can I show my love for you? I do, I do. I do, I do, I do. You may not know where you're going, but I do, I do, I do. And all the time you wasn't chosen, well I'm making up to you. All of the feelings you're not showing when your river's overflowing. Is that true? Swear to you, I do, I do, I do, I do, I do. And all that you are, I do. My single on the stars in noon, reflection of the very moon. I do, I do, I do, I do. Can I show my love for you?
No quiero perderse. La segunda, la banda sonora La La La, llamada Video Stars. Y la tercera, Los Beatles, llamada The
una canción de Adele llamada Rolling in the Deep, no sé si la conocéis. Acompañados por Blanca Coesa, fuera bien, no piano. ¿Ya está? Ah, no, Elisa. No, ella. Sí, perdón. ¿Qué? Una chaqueta. Perdón. There's a fire starting in my head, reaching out fever pitches, beat me at the door. Finally, I can see your pistol
quick. Your hands on me, I'll be like you're so secret. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I do. Thursday fire, story in my heart. Routine of fever, with the screaming on the door. The stars of your love remind me of the thinking that we are you. The stars of your love that make me restless. I can't help feeling.
Sí, es mejor.
recibimos con un pequeño regalo de nuestras notas de música. Queremos un montón a el grupo en particular, pero a todos por mi clase, así que os vaya muy bien. No puedo seguir falando, que ya sabes que me emociona. Venga, que pase desde... ¡Que suene fuerte, chavales! ¡Que se escuche la emoción! ¡Buenas tardes, Porto! Bien, bien, bien. Disimulando un poco lo de tener que estar aquí a la tarde, que bueno, creo que no nos gustaba mucho al principio, pero hubo que acostumbrarse, es lo que hay. Y en realidad está muy bien, estamos todos aquí en traje, vestidos, con la emoción. Es un día que lleváis esperando todo el año. Yo también, la verdad, porque el año pasado no, pero este año sí, este año me ha tocado, este año sí. Y nada, chavales, deciros la verdad que, bueno, desde mi punto personal, quiero agradeceros a todos porque la verdad es que el curso se me ha pasado volando y creo que en verdad es en parte gracias a vosotros, porque creo que a nadie le divierte dar clase. Es cosa de los compañeros, en mi opinión. Así que nada, quería pediros un fuerte aplauso a vosotros mismos por hacer de este curso tan rápido, que no sé si seré el único, pero la verdad es que es increíble. Para continuar, os voy a pedir otro aplauso, pero para los miembros del conjunto directivo, porque la verdad que han trabajado muchísimo por esta graduación, a pesar de que no la queríamos y no la queríamos el lunes a la tarde, dio guerra, la verdad, y dimos mucha guerra. Al final no lo conseguimos, pero oye, estamos aquí, se han currado todo este acto, creo que merecen un aplauso. Fuerte aplauso, por favor. Vale, a ver, mi función un poco como presentador es explicar cómo va esto. Creo que todos lo sabéis, pero lo voy a explicar rápido. Tenemos 4 clases, A, B, C y PDC. Cada clase tiene un conjunto de personas. En nuestra clase son 3, no sé en las vuestras, que van a dar un discurso en representación de toda la clase. Luego tenéis a un profesor seleccionado que va a dar un discurso en representación también de vuestra clase. Y para acabar, cada clase se supone que ha hecho un vídeo emotivo sobre todos los años en la ESO, cómo ha pasado todo el tiempo y tal. Así que nada, no me quiero enrollar mucho más, que ya me vais a ver luego para despedir el acto. Fuerte aplauso y os dejo con vuestros compañeros de 4A. Hola, nosotros somos Rodrigo y Noelia de 4A, la clase de ciencias, lo que significa que la mitad de la clase se metieron para hacerse los listos y la otra mitad porque rellenaron la matrícula como si fuera la Bonoloto. Y hablando de la Bonoloto, es un momento para recordar que fue lo más interesante que nos enseñó Lucho. Eso y hacer exámenes de 2 horas en 40 minutos. En este curso ha habido cosas muy duras, como sobrevivir a una clase de economía o probar un examen de física y química. O ver a parejas metiéndose manos en los pasillos. Si tenemos que destacar una pareja, sería a Pedro y a Soán,
que gracias a su amor incondicional consiguieron romper una mesa, aunque bueno, el perjudicado al final fue Mateo. Lo sentimos, Mateo. La verdad que este curso ha faltado vueltas, días para estudiar y puntos en los exámenes, pero no más que querías que yo nos dé music time. De Marusa nos gustaría destacar su gran compasión por los exámenes, su gran vista de lejos sin gafas y sus folios selladas con una persona en especial le pasaron factura. Las clases de gallego las hicimos en versión podcast. El profe daba tan suave que Spotify debería contratarlo para hacer SMRs nocturnos. Aunque nada se compara a las clases con Bad el viernes a última hora. Eso sí, ahora distingo el té y el che a 1 kilómetro de distancia. Al igual que también distinguimos el complemento directo del indirecto. ¿Cómo olvidar las formaciones tácticas de biología de las que José Bordalás estaría orgulloso? Lucía e Iris puntuando 10 puntos por jornada y los 3 defensas de hierro que están aquí interpretando las jugadas. Gracias, Diego, por ser el mejor entrenador. Y por quitarte la camiseta de la excursión a la playa. También recordar los viernes a última hora, a primera hora corriendo a las 9 de la mañana, aunque solo cuando Yolanda miraba. Y las clases de RCP que seguramente no sabemos nunca. Agradecer también a la directora del concierto que tanto nos hizo sufrir con lectura de notas y que consiguió que al menos 4 personas cantaran en el escenario. Agradecer a Chus Ferrín, su trabajo como profesora fuera más allá de las explicaciones y realmente se convirtió en una persona que nos escuchaba y apoyaba. Cándido, sabemos que ese regalo que tanto nos prometiste nunca lo llegaste a tener, pero no te preocupes, pues tus clases ya eran un regalo para nosotros. Gracias, Mateo, Joan y Xavi, por enseñarnos la religión mamona y también a Josué por sus grandes presentaciones y su gran remontada aprobando 2 evaluaciones de gallego. Bueno, como mención honorífica queremos destacar la dedicación de los profesores que nos acompañaron a la Exposición de París, que bueno, algunos aquí no están presentes, pero bueno, no pasa nada. Gracias a Soel, a Sandra y a Gonzalo por su dedicación, su esfuerzo y su tiempo. A pesar de que parezca que no hablamos muy en serio, estamos muy agradecidos con lo que hemos vivido durante estos 4 años. Han sido 4 años de mucho sufrimiento, trabajos de última hora y profesores diciendo esto cae en el examen. Pero no han faltado risas, recuerdos, buenos momentos o lazos que creamos con otras personas. Esto nunca será de nuestras memorias, aunque bueno, sí que me gustaría que algún examen se fuera de mi memoria. Han sido 4 años de crecer, no tanto como estudiantes, sino también como personas. Aunque esto pueda parecer un final, no es más que el principio de una nueva etapa que nos queda por descubrir. Quizás esta etapa con más estrés, pero siempre recordaremos ese niño de 12 años emocionado, pero con miedo, que entró al instituto sin saber lo que le depararía. Bueno, y después de estos 3 minutos de discurso, quedan para mucho 3 minutos, lo finalizamos sellando esta etapa tan bonita de nuestras vidas, la ESO.
Pero te escucho. That bond will never be broken, the love will never get lost. And when brothers will come first, then the line will never be crossed. This never been on our own when that line had to be drawn, and that line is what we be, so remember me when I'm gone. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you go be with me for a lifetime. Cuando queráis volver a visitaros, os quiero mucho. Boa tarde. Que tal? Emocionados, me decía Marco por este tremendo concerto e tremendazo vídeo que fixestes aquí. Ben, tócame falar en nome de cuarto A, pero vamos a facer extensible a todos os cuartos onde hai unha dedicatoria para cuarto A. Vale? Ben. Queridos rapaces e rapazas de cuarto da ESO, hoxe é un día moi especial para vos. Está cheo de emocións que nos atopamos aquí para festexar. É un día de despedida, pero tamén de novos comenzos. Un día no que podemos mirar atrás e recordar todo o vivido xuntos. As risas, as superacións, as dificultades, todo o camiño que fomos deixando atrás. Pero, por suposto, festexando os logros acadados hoxe. É un placer dirixirme a vos neste momento tan significativo para todos e todas. Durante estes anos compartimos moitas experiencias que, por supoño, que estades lembrando na tarde de hoxe. Pero, sobre todo, o que vos debedes quedar é que cada un de vos deixou a súa pegada neste instituto. E sei que ese recordo que tamén o levaredes canda vos. A cuarto a quen teño o placer de coñecer, porque a inmensa maioría vos dei clase este ano, sufrimos, sobre todo con esta primeira fila. E a outros moitos que vos coñezo outras actividades, e hai incluso aquí lle dei tres anos clase, quero vos dedicar unhas palabras especiais. Sodes un grupo guerrilleiro, pero que soubo afrontar os retos con valentía e que loitou ata o final para acadar os obxectivos, sen deixar nunca as dificultades que vos deteran. A vosa enerxía, sobre todo a enerxía que traíades a 9 da mañá, a curiosidade e o esforzo diario son un exemplo de como crecer, aprender e evolucionar como persoas. Hoxe, ao vervos, a vos e ao resto dos vosos compañeiros, vexo un futuro cheo de oportunidades. Algúns de vos continuaredes conosco cursando outras etapas, dando un paso máis neste instituto. Estou convencido de que seguiredes medrando e aprendendo coa mesma paixón e dedicación que fixestes ata agora. Pero tamén é un día especial de despedida para aqueles que decidiron seguir o seu propio camiño, escribir novas rutas, xa sexa a través da FP ou de estudos superiores, outros bacharelatos que non temos aquí, ou acceder ao mundo laboral. Para todas vos e todos vos, esta despedida non é un adeus,
senón é un ata logo, porque o IES Castelao sempre será parte de vos, e aquí estaremos para recibirvos e agardamos visitas. Este final de etapa é só o principio de todo o que está por vir. Se algo aprendemos nestes anos é que a vida nunca deixa de sorprendernos. A clave está en non perder a curiosidade, no desexo de seguir aprendendo e mellorando, e non rendirse perante as adversidades. Debemos sempre buscar no máis profundo de nós, tanto no ámbito académico como no persoal. Teño a certeza de que, ainda que tomemos camiños diferentes, seguiredes levando con nós o aprendido aquí. As leccións que non só se atopan nos libros, senón todas esas que son parte das relacións humanas, a importancia de traballar en equipo, na empatía e no respeto mutuo. Quero agradecerle tamén a todo o profesorado e todo o persoal do Instituto polo seu apoio incondicional, pola súa dedicación e por estar sempre ao voso carón en cada momento deste proceso. Sen eles non sería posible, porque o seu traballo é esencial e cada un deles forma xa parte de vos. Así que, coas cabezas ben altas e os corazóns cheos de ilusión e de emoción, anímovos a afrontar o futuro con valentía, con determinación e sen medo ao cambio, porque o cambio trae consigo novas oportunidades. Lembrade que, sen importar onde vos atopedes, sempre levaredes con vos unha parte do IES Castelao. Grazas a todos por formar parte desta comunidade educativa, por todo o que nos ensinastes e por facernos sentir tan orgullosos do vosso paso dado. Desexo vos de todo o corazón o mellor e que o futuro é vos. Somos la clase de cuarto B y vamos a dar nuestro discurso, que nos hemos olvidado de coger un presentador para que nos presente. Este curso foi moi guay, igual que los 3 años anteriores. Y es que parece que fue ayer cuando llegamos a este instituto. Y sigo viendo a los de primero y pienso, nosotros no éramos así, pero sí que lo vemos. Yo no iba a venir a este instituto, pero terminé aquí porque mi madre se empeñó. Y nunca me he alegrado tanto de tener una madre cabezota, porque las cosas más bonitas que tengo ahora se lo debo a este centro. Mis amigos, los recuerdos y todo lo que me he reído en esta etapa que es la ESO. Y es que este instituto es tanto que lo de que el baño de chicos no tenga puerta es lo de menos. Cosas así son la esencia de nuestro Castelao. El arte rupestre que recorre el instituto, el olor a bocadillos revenidos de la máquina expendedora o el sentimiento de certidumbre de saber cuándo va a volver el que fue a Cortizas. Gracias a este instituto hemos experimentado emociones fuertes, como cuando Marusha hace sus preguntas de repaso o como cuando te resbalas haciendo la pirámide de Acrosport. Si es que este centro me ha dado la mejor formación que podría tener. Me ha preparado para la vida, enseñándome valores como el respeto, la igualdad y malabares, por si Bellas Artes no sale bien del todo. Y ahora, un salto mortal. Bueno, muchas gracias a todos por este curso, la verdad es que ha sido maravilloso y os lo voy a agradecer en un discurso. Gracias a un discurso improvisado feito a 5:00 da mañana, pero no, broma.
Moitas gracias a todos por facer que este curso, que ainda que non me gusta ir por as mañás, un sitio no que non o paso ni tan mal. Este ano será por cousas que pasaron, os que vimos da piel e viñamos con unha tranquilidade e unha felicidade tan grande que non tíamos ni idea que viña para arriba. Que foi destruída inmediatamente por a formulación de Xoel, foi unha masacre histórica, nunca estudara tanto para un 3. Pero é mentira porque a felicidade do pibe nunca marchará. Hubo alguén que decía que terceiro era máis difícil que cuarto, non sei quen era, pero que non tiña ni idea. Unha diferencia, vamos, en terceiro o máis difícil era poñerse atrás e o árbol estar e copiar rápido cando Diego borraba na pizarra. O como recordar cando Xoán tirou unha silla a cabeza por caso a Robertón en el fajo. Ou as clases de paz, madre mía, eso é algo que tiñas que estar aí para vivirlo. Tiña un sonido máis semellante a un zoolóxico que a Zonite Cabalego. De aquí, gracias a Paz por non denunciar a mitad de la clase. E como último, cabe recalcar a excursión de París, que para mí foi a mellor da miña vida, pero dividiu o curso que nin Alemania nazi. Non digo nada porque o que pasou en París quedou en París, pero gracias ao profesor implicado por facer o mellor viaxe posiblemente ás nosas vidas. E quero dar paso a que quero quedarme cos profes e bueno, entón doi o micrófono a Josefina. Aquí no Castelao aprendí moitas cousas, que non importa cantos os pesos teñas, sempre habrá alguén que está peor. Que a verdadeira amizade fórzase copiando os seus deberes 5 minutos antes de clase. El talento sobrenatural de improvisar una exposición oral con 0 preparación y una cara de póker. Y que si el profesor dice que queda poco, aún quedan 3 temas más. Pero más importante, aprendí que ser buena persona es tan importante como ser una buena estudiante. Por eso, hoy quiero hablar sobre los profesores que tanto nos han dado. Xoel, a pesar dos teus exámenes imposibles y miserables en París, fíxenos dar cuenta de que en el fondo eres una persona maravillosa. Y en el nombre del grupo de sociales te damos las gracias por hacer que economía valga la pena. Oliva, te agradecemos las charlas que nos has dado, pero aún nos debes el viaje a Coruña. Alejandra, gracias por enseñarnos que no hacer las cosas a último momento, como la puerta de Navidad, el baile de carnaval o este discurso que lo escribimos hoy a las 1:38 de la mañana. Gracias a Marusa por todos los esquemas que nos enseñaron tanto, que parecían formaciones de Claudio Giraldes, 4.3.2.1. Gonzalo, que nos enseñó a bailar, francés, manualidades, cultura y un poquito de gallego. Yolanda, que nos hizo jugar a cosas como el speedball, un deporte tan raro que ni Google me lo sabía explicar muy bien. Cándido, gracias por confiar en nosotros en oratoria, aunque aún no es el perro. Y Lucho, solamente necesito una calculadora para calcular la probabilidad de las cartas para saber si tengo probabilidad de ganar en el casino. Chus, de parte de Abraham Antonio Unai, siempre serán tus tíos de 10, de 6. De 6. Josefa, muchas gracias por enseñarnos el pan casapán. José, gracias por tantas collejas, por tantas veces que nos pillaste jugando. Aunque para ti no era muy importante, para nosotros tu clase era un momento de relax. Y parte del cuarto de la ESO te damos las que queremos que nos des clase el año que viene. Teacher, gracias por todos los deberes que nos has mandado, aunque ni la mitad los hizo. Filo Carmen, gracias por ser la mayor genia de la historia. El universo no se quedó con el Big Bang, lo creaste tú. También le queremos dar gracias al Coraje, la cafetería que está ahí al lado, que mantuvo a nuestros profesores alimentados, algunos más que otros. Y para terminar, me gustaría darle las gracias también a todos los profesores que nos han dado clase durante este curso. Algunos lo hicieron el camino un poquito más fácil y algunos lo hicieron muy difícil, pero sin duda todos nos han dado una huella. Muchas gracias, Fernando.
Estoy aquí con Alicia y con Lucía y me sellaron la puerta que pintasteis con mi imagen. Os lo agradezco mucho. A vuestra disposición, cuando queráis voy a ir a visitaros y agradeceros muchísimo que hayáis utilizado mi imagen para vuestra puerta. Os quiero mucho. Muchas gracias. Sí. Bueno, espero no emocionarme, pero si lo hago, pues lo entenderéis, ¿verdad? Queridos alumnos y alumnas, confieso que nunca pensé que estaría hoy aquí, frente a vosotros, dando este discurso. No soy vuestra tutora y sinceramente no estaba en mis planes ser la persona que os hablara en este momento.
pero la vida está llena de sorpresas y cuando me lo pedisteis, ya sé que no fui vuestra primera opción. Con dudas acepté este desafío. Así que aquí estoy. Honrada y emocionada de compartir algunas palabras con vosotros. Mientras celebramos nuestros logros, quiero recordaros que la vida es un viaje que requiere de ciertas cualidades fundamentales para tener éxito. La fuerza, que no solo se mide en músculos y poder físico, sino también en la fortaleza interior y la determinación para superar obstáculos. Necesitaréis fuerza para enfrentar desafíos, para tomar decisiones difíciles y manteneros firmes en vuestras convicciones. La resistencia la necesitaréis para aprender de vuestros errores y para seguir adelante a pesar de las dificultades, que las habrá. La flexibilidad, que es la capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse a nuevas situaciones y de encontrar soluciones creativas. Os quiero flexibles y tolerantes, también para con vosotros. La velocidad, la última de las cualidades físicas básicas, la emplearéis para responder a los desafíos con celeridad y para manteneros al día con los cambios. Por último, el equilibrio, que no siempre es fácil de mantener. La reflexión y la prudencia hará que seáis capaces de hacerlo. Einstein decía que la vida es como montar en bicicleta. Para no perder el equilibrio tienes que seguir moviéndote. Avanzad con determinación, que nadie detenga vuestras aspiraciones. En estos 2 años, con vosotros y vosotras, en ocasiones he tenido que usar todas esas cualidades. Sí, no olvidéis de que nosotros, los profes, también somos personas con corazón. Poneros en el lugar del otro, escuchar la opinión del que tenéis enfrente os hará comprenderlo mejor. Desde que llegasteis al instituto habéis vivido muchos cambios. Los cambios pueden ser desafiantes, pero también pueden ser oportunidades para crecer y aprender. No tengáis miedo. Seréis capaces de alcanzar vuestras metas si os lo proponéis. Recordad también que vuestras equivocaciones no os pueden amedrentar. Cuando cometéis errores, y todos lo hacemos, emplead ese momento para buscar soluciones y aprender de ello. Nunca os ancléis en el rencor o la frustración, no sirven para nada. Finalmente, quiero dejaros un consejo que espero que os sea útil, y es que no perdáis la curiosidad. La vida es un proceso de aprendizaje constante, y la curiosidad es el motor que os permitirá seguir creciendo y evolucionando. Tened ansia siempre por aprender, por descubrir, por explorar. El mundo es un lugar lleno de maravillas, de desafíos, y estoy segura de que vosotros pronto estaréis preparados para enfrentarlos. Os deseo a todos vosotros y a todas vosotras un futuro brillante. Y como dice el bolero, que tengáis salud, dinero y amor. Muy buena suerte. Boas tardes, somos Izan e Irene de cuarto SOC. Hoxe, neste acto de despedida, imos lembrar as anécdotas que perdurarán nas nosas mentes e corazóns.
C é a clase dedicada ás humanidades e ás artes. Quizáis por iso somos tan diferentes e unidos. Expresamos o que queremos con pinceladas e idiomas independentemente do que digan os demais. Aprendimos a coñecernos a través de chistes e discursións e ignoramos os problemas e o medo con bailes ou xogos no medio da clase. Para comenzar, queremos agradecer a todo o profesorado por axudarnos a superar o curso e facelo máis ameno. Primeiro de todo, queremos agradecer a nosa titora que, aínda que hoxe non nos acompañe, ensinounos co seu diario de gratitude a ter en conta as pequenas cousas da vida. Seguimos coa profesora de lingua, Carmen Penas, que aínda de ensinarnos gramática, se implicou persoalmente na nosa clase e axudounos a abordar os problemas, aínda que deberías estar decorando interiores. Tamén quero agradecer ao noso profesor de galego, que é unha maravilla, e que se converteu nunha referencia para os meus bosquexos artísticos. A Maruxa por levarnos no tempo e ensinarnos da mellor maneira posible a ver a vida dos nosos antepasados. Como todos sabemos, todo para o todo, pero non o todo. A Josefa por mostrarnos o camiño da cultura musical e por cada A, B, B, A e A. Latín, aínda que non imos a clase, o seu grupo quiso agradecerlle a Raquel cada imperativo, cada rápido como un rayo e por ensinarlles o valor das linguas mortas. E aínda que faltan bastantes profesores, queremos dicirlle a Carmen de Filo, Eva, Yolanda, Diego, Oliva, José Blanco, Pilar Carro, Cándido e Lola de Reli que vos temos presentes e vos levaremos nos nosos corazóns. E aínda que penses que sí, non nos hemos esquecido de vos, sí. Sobre todo queríamos darche as grazas por vir hoxe e representarnos coas vosas palabras, tamén por ser un dos piares desta clase, co voso grupo de arte, axudarnos a liberar a nosa creatividade e a non rendirnos se algo non sae como esperábamos. Grazas por sempre creer en nos e darnos o voto de confianza que igual necesitábamos. Grazas, Xos. Para continuar neste día especial, queremos lembrar xuntos como a clase momentos e obxetos especiais, como a Piña María Isabel, a mascota da clase, ou os argaderos de Nañada, que o deu todo para que o aprobases vos. Como mencionamos antes, a pesar das tensións, fomos unha clase moi unida durante todo o curso. E por iso temos momentos memorables para lembrar, como cada debate que tivemos con Mara en Historia e Lingua, Ethan e Jesús, polas súas constantes parvadas, a gran noticia do embarazo de Eva, eses debuxos creativos e quizáis subidos de tono que acabaron no corcho ou confiscados. Os jazz dance ao final de cada trimestre ou o baile de entrodo, e moitos máis. Algún deles proxectaránse en vídeo e o resto quedarán na nosa memoria, o que nos debuxará un sorriso na cara cando os recordemos co paso do tempo. Para concluir esta charla, queremos mencionar as cualidades de cada persoa da clase. A persoa que sempre chega á tarde, Dana. O que nunca se apartaba de espello, Hugo. A máis calada, Mía. A que máis discutía os temas, Mara. O que podería ter un C2 en inglés, Juan. A máis dura nos deportes, Paula. A parella da clase, Edu e Lucía. O máis perezoso, Quintas. A que máis dormía, Nayara. A máis sociable, Irene. O
O máis fanático de Boca, Jesús. A mellor cantante, Vale. A mellor reposteira, Iria. O que sugeriría ciclismo como actividade, Marcos. A maior fan de Blackpink, Lea. A máis emo de clase, Blanca. A máis tranquila, Luisa. As plumas de clase, Angélica Yadira. O máis caribeño, Ariel. A máis querida, Brenda. A máis responsable, Romina. A que sempre teña unha resposta, Lucía. A máis risueña, Mara. O máis hiperactivo, Ethan. A máis diva, Nicole. A tomate, Daniela. E por último, o que sempre tiña unha excusa para non ler é que decidiu abandonar o barco. Unai Esteves! Grazas, clase, por todo este curso que nos agasallastes, por esos momentos inesquecibles, por estar aí nas boas e nas malas e por facer deste último ano o mellor ano das nosas vidas. Que rapaces, conseguímolo! Agardamos que as cousas os vayan ben no voso camiño e que aínda que nos separemos, levedes unha parte de nós convosco e nos lembredes como algo fermoso como foi a etapa no instituto. Grazas.
compañeros e compañeras. Moitas grazas. As cosas importantes xa vos las dixeron, vale? Agora o discurso vai a ser moito máis suave, con menos peso. Empezo. Estou moi agradecida de estaros aquí con vos, acompañándonos neste novo paso que ides dar a nivel académico e, polo tanto, tamén as vosas vidas. E vou facelo centrándome en dúas ideas. A primeira, a nivel individual, das personiñas que formades o grupo de cuarto C, falando un pouco de vos para logo pasar á colectividade, o IES Castelao. Daquela educativo xeral. Volvo a empezar. Sodes un grupo cuarto C ao que sempre me gustou ir dar vos aulas, porque hai bo ambiente. Sodes fáciles, e digo ben. Pois facedes que o profesorado se sinta a gusto, ademais de querido. Ou polo menos eu así me sentín. Darvos as gracias por elo e decirvos que o sentimiento é recíproco. Vou autarvos en dúos ou tríos e ás veces de maneira individual para despedir esta etapa da ESO dándole un toque persoal. Lucía e Eduardo, sorprendícedesme este ano sabendo guardar as formas en referencia á nota da primeira evaluación de Lucía. E volvícedes facelo coa xenerosidade con que pedícedes o vosso traballo de Sagradelos. Grazas. Valerie, se empezaste ranqueando, logo encantoume verte, con forza, como ti es. Lucía Rodríguez, fixeches un bo curso, a pesar dos comentarios pasivo-agresivos da profesora de plástica. Paula Marco Rida, sodes os campeóns da axuda mutua. Sempre estáis aí, apoyándovos. Luisa, que gran descubrimento. Es una formiguinha constante e traballadora. Continúa así e chegarás a tu ritmo onde queiras. Jesús e Abiel, sí, o traballo é importante. E sou consciente de que estiveches a altura. Irene, es luz, iluminas aula con tu sorriso. Daniela e Blanca, bo traballo polo vosso compañerismo e a tranquilidade que transmitides. Mana Baliño, gustoume verte máis presente na aula. Ethan, cando estás traballando no teu caderno de dibuxos persoal, estás tan centrado que te convirtes en parte do dibuxo. Isto vai te acompañar toda a vida, Ethan. Nicole, Naila e Hugo. Nayala, non. Pasáchelo moi ben. Espero que os centredes máis na nova etapa. Mía e Angélica, as gemelas. Igual a vida os obriga a separaros, pero que bo mientras estivedes xuntas. Brenda, Carolina, Talida e Iris. Este ano non nos vimos nas aulas, pero sí nos corredores, e sei que seguires a ser boas alumnas. Adrián, oxalá este fora tu ano. Juan, que doado traballar contigo. Gracias polo teu sorriso. Desde IES Castelao decirvos adeus os que marchades, danos mágoa, pois estivemos encantadas de coñeceros e traballar con vos. Fixémolo ben, como sabemos facelo. Esperamos atoparos e nos comentedes como os vai. Pero sobre todo, que digades con orgullo que estudiaxedes no Castelao, porque este é un gran centro. ¡Viva Castelao!
Bueno, no sé cómo hablar. Ya le sé, me pongo a hablar por pues. Nada, solo quiero agradecer mucho a todos los profes y especialmente a Marco y a Silvia, nuestros tutores, oficialmente, porque somos una clase muy pequeñita, pero somos muy activos. Y nada, voy a empezar. Hoy quiero agradecer a todos los profes, especialmente a Marco y a Silvia, que les pasaron más tiempo con nosotros y nos ayudaron. A los compañeros con los que compartimos momentos que nunca olvidaremos. Siempre nos acordaremos de la ESO. A mis compañeros de clase, que deberían ser patrocinados por el Corase, porque nuestra clase más parecía un bar que otra cosa. A nuestra pareja, que no es pareja, ¿vale? Gracias a Ancho por enseñarnos anatomía humana más que Candela y Mario. Nos enseñó muchísimo el culo, Dios mío, no me mucho culo en mi vida de Ancho. A nuestra chica que chilla mucho, pero que cuando se calla nos preocupamos muchísimo por ella. Hola, Lu. Y dijo Ancho que ha madurado ya, por eso me enseña más el culo. Quería agradecer mucho por nuestra diversidad cultural y en nuestra clase somos de muchos países y estoy muy contenta por eso. Que aprendimos muchísimo de todos los países. Y no nos olvidemos de Xian, que aunque duermo muchísimo, siempre está ahí y nunca nos olvidaremos de él. Y nada, disfrutamos mucho estos años que pasamos aquí, aprendemos juntos no solo las materias, sino también sobre cultura, formas de hablar y maneras distintas de ver la vida. Ahora Ancho, sí que la poner. Bueno chicos, feliz graduación a todos. Quería agradecer especialmente a Marco y a Silvia por aguantarnos 2 años. Marco 4 años. He madurado ya soy un hombre con bastantes modales. Agradecer también a Cándido por su paciencia con nosotros en oratoria. Agradecer a Sandra por su paciencia conmigo en los cursos. Y gracias a Teresa también por dejarme comer en clase. Gracias a todos los profes, especialmente a Marco y a Silvia. Y gracias también a Pilar Carro por al principio igual no, pero después ya la porque
Ben, boa tarde a todos. Ainda que isto vai para os meus tutorandos, poderei ir para todos vos, porque hai 4 anos recibimos aquí no instituto, erades todos así pequenos de 12 anos, e xa pasaron 4 anos, e, bueno, algúns non deixaredes, e outros seguiredes aquí algún tempo máis. Ben, boa tarde, profesorado, especialmente vos, que sodes os verdadeiros protagonistas do día e a quen van adicadas estas verbas. Primeiro de nada, darvos a noraboa por chegar ata aquí. Hoxe é o voso día, pero tamén un pouco noso. Dende que vos vin chegar con cara de susto primeiro, tamén hai que recoñecer que un pouco vos durou esa cara. E quen vos viu rir, chorar, estudar, desesperar e aprender. Tentamos transmitir vos coñecementos, pero, sobre todo, e isto sí que conta de verdade, tentamos que comprendesedes que a educación é a base do progreso da sociedade, que o coñecemento nos abre portas, nos permite evolucionar. Nestes anos, tentamos que aprendesedes a pensar, a mirar o mundo con ollos críticos e curiosos, e a convivir. Porque o coñecemento constitúe moito máis que datas, operacións ou fórmulas. É unha maneira de estar no mundo. Algo prioritario no contexto social no que a inteligencia artificial transforma o modo en que vivimos e nos relacionamos. Vos tedes todas as ferramentas para lograr as vosas metas, porque sodes unha promoción con personalidade, compromiso e sentido de humor, que asumistes responsabilidades, cometestes erros e soubestes levantarvos, reflexionar e seguir adiante. Por iso, estades preparados para dar o seguinte paso e avanzar cada vez con máis autonomía. O profesorado e os vosos compañeiros tivemos o privilexio de presenciar o voso crecemento e o voso proceso de maduración. Nunca subestimedes a forza do traballo ben feito, do esforzo e da ilusión. Porque ás veces os soños cúmplense, e se non se cumplen, tamén se aprende. En todo caso, o feito é que agora estades aquí, radiantes, con moitas gañas de festa, co diploma preparado e a cabeza chea de dúbidas. Que vou estudiar, que quero ser, onde estarei dentro de un ano... E se me equivoco? Lembrade que equivocarvos tamén forma parte do camiño. A pesar dos tempos que corren, e aínda que pudese parecer o contrario, non hai GPS na vida. Hai pasos, decisións, atrancos, xiros inesperados e moitas oportunidades de volver a empezar. Agora tocan novos sendeiros e non hai un único correcto. Pero vos tedes na mochila todo o que precisades: valores, criterio, forza e moitas ganas de vivir. Hoxe non vos graduades só da ESO, graduades vos dunha etapa vital. Echades unha porta, esa que ás veces gustaba cruzar ás 9 da mañá, pero abrides moitas outras. E levades convosco algo que non ensae nos boletíns: a vosa historia, os vosos afectos, a vosa capacidade de soñar e a responsabilidade de ser o noso futuro. Así que agora, collede impulso, confiade en vos e ide comer o mundo con coraxe, con responsabilidade, con amor e con alegría. Que a vida vos sorprenda, vos desafíe, vos emocione e que nunca deixedes de aprender, pero non só dos libros, que se non levantades a vista deles, e do móvil, perderedes todo o que ocorre a vosso redor. Parabéns de todo corazón por ter chegado hasta aquí. Aínda que deixades un valeiro no instituto, tamén deixades unha pegada inesquecible e sempre teredes un oco nesta familia do Castelán. Moitas gracias a todos. Bueno, chavales, lo prometido es deuda y he subido aquí para despedir el acto. Hoy, bueno, ahora se acaba uno de los días más importantes de vuestras vidas y la realidad es que yo subo aquí no para despedir el acto, sino para despedirme también de todos vosotros, ya que no estaré en el centro el año que viene.
nada, quiero que sepáis que, aunque solo hayamos estado un año juntos, la verdad que el año ha sido increíble, por lo que he dicho antes, se me ha pasado volando, la verdad. Es que hace un momento seguía en cuarto D esperando a cambiarme de clase para ver. No sé en qué momento ha pasado tanto tiempo, la verdad. Y nada, una vez aquí, despidiéndome a mí, despidiendo el acto, me gustaría también despedirme de un profesor en específico, con un detalle que quise tener para él, que bueno, lo compré yo, pero va en nombre de muchísima gente que seguramente pensará como yo. Cándido, por favor, si puedes subir. Gracias por tanto, que es tan poco tiempo. Para que veáis que yo sí tengo regalo y el profe oratoria no. Preparemos un desayuno o miércoles pasado, no olvides que no. Dicho todo esto, ahora sí, muchísimas gracias a todos. Feliz día, vamos a afrontar esta semana todos juntos, vamos a quitarnos la rápido de encima. Nos vemos el viernes en la cena en Plaza Estrella donde toque. Y ahora mismo no os voy a dejar irnos a casa, lo siento mucho. Nos vamos fuera a sacarnos fotos, a estar fuera un rato, a convivir un poco, que somos humanidad. Dejad el móvil un rato, chavales. Dejad el móvil. Así que nada, dicho esto, ya me escucharéis por ahí, ya me veréis por ahí. Muchas gracias por todo. Nos vemos donde toque.